Hola amigos tucumanos, tengan ustedes muy buenos días. Esto es Hola Salud Tucumán, la forma fácil de entender la medicina. ¿Y por qué le llamamos así? Porque es muy frecuente que mucha gente quiera aprender sobre medicina, pero que no tenga la posibilidad de entender los temas en forma fácil. La forma más fácil en que aquí se los vamos a brindar y en que usted lo va a entender. Esto es Hola Salud Tucumán. Bienvenidos y comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología. Hoy lo hacemos en compañía del doctor Ignacio Lischinski, un muy reconocido profesional oftalmólogo en la ciudad de Tucumán. En programas anteriores estuvimos viendo lo que es la catarata, por qué se produce y qué es lo que produce en el cristalino. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la cirugía de cataratas con una nueva técnica que tiene ya unos años y que cada vez está mejorando notablemente. Tiene que ver con la cirugía a través del FACO. El doctor Lischinski justamente nos va a explicar de qué se trata esta cirugía y cuáles son los detalles de la misma. Cuando uno realiza la cirugía de catarata, la extracción del cristalino, que es una lente que tenemos todos dentro del ojito, que esa lente va a ponerse opaca con los años y va a hacer que la visión que entre al ojo va a empezar a tornarse primero borrosa, hasta que en un momento dado se la ve como fuera de foco. Cuando uno hace el diagnóstico correcto, que el problema es la opacidad del cristalino, esta lente que se va a extraer, entonces vamos a indicar la cirugía. En la cirugía vamos a realizar la extracción de este cristalino por una técnica llamada extracción de cataratas. La extracción de cataratas pueden tener dos tipos de técnicas hoy por hoy utilizadas, que es la facoemulsificación, que es la técnica de pequeña incisión, es la técnica con la que se realiza por medio de ultrasonido. Uno va a hacer la extracción del cristalino. Vamos a hacer por medio de una pequeña incisión, entrar con un instrumento para que se disgregue absolutamente por medio de ondas de ultrasonido el cristalino y pueda ser aspirado. Mientras que la otra técnica, que todavía sigue siendo vigente para algunos casos de cataratas muy pero muy avanzadas, en donde todo el cristalino está demasiado duro para poder extraerlo con la facoemulsificación, con el ultrasonido, podremos hacer la cirugía llamada de extracapsular, que es una incisión que se hace una cirugía manual. Ahí no vamos a utilizar equipamientos, sino que vamos a hacer una cirugía manual en donde vamos a extraer el cristalino en su totalidad. Esa cirugía seguramente necesitará la colocación de puntos al finalizar la cirugía para tener un ojo en buenas condiciones y seguro al terminar la cirugía. Normalmente esta técnica la vamos a desarrollar con una anestesia de tipo local, ya que la incisión va a ser una incisión muy pequeña y vamos a colocar probablemente una lente que se llama plegable, que va a ser una lente que va a entrar por una pequeña incisión y dentro del ojito va a volver a tener su tamaño original y va a reemplazar al cristalino que acabamos de extraer por medio de la aspiración con la técnica de la facoemulsificación. Lo que es importante también tener en cuenta es que la cirugía puede variar en el tiempo y porque también un ojo no es igual a otro ojo. Por lo tanto, el tiempo en que uno va a demorarse para realizar la cirugía de catarata va a ser el tiempo necesario para que la cirugía sea una cirugía correctamente realizada y con un resultado muy bueno. Muchas veces se preguntan en el consultorio cuál es el tiempo en que va a demorar la cirugía de catarata y la verdad es que uno puede dar un tiempo promedio de entre 15 minutos a 30 o 45 minutos. Puede ser una cirugía de catarata. Serán cirugías algunas más cortas y otras cirugías serán cirugías más largas. Todo van a depender de los desafíos que tenga el cirujano cuando esté operando ese ojo y en las eventualidades que puedan pasar durante la cirugía. Que cada uno de estos casos en particular uno lo va a discutir con el paciente cuando lo está examinando. Nos podemos encontrar que algunos pacientes tienen algo llamado pseudofoliación, otros pacientes tendrán un problema también asociado de diabetes, otros problemas tendrán un problema de glaucoma, otros tendrán algo llamado cámara estrecha, que significa que hay muy poco espacio para trabajar. Cada una de estas características hace que cada ojo sea particular y cada ojo uno tenga que hacer una estrategia diferente para operarlo. Por lo tanto, es importante saber, el paciente
le va a ser informado por su médico de qué tipo de cirugía va a realizarse y si hay algún tipo de posibilidad de complicaciones, y uno va a ir más tranquilo al quirófano teniendo toda esta información previamente. En este bloque vamos a hablar sobre flebología, que es la especialidad de la medicina que se dedica en forma especial al tema de las varices. En la ciudad de Tucumán está el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional muy reconocido en el tema, que hoy nos va a contar respecto a las diferencias que hay entre varices y arañitas. ¿Por qué preocupa tanto las arañitas, especialmente en las mujeres? Hoy el doctor Santiago Muñoz hace referencia a lo que son las arañitas, por qué se forman y cuál es el tratamiento láser que hoy existe para darle una fácil solución. Vamos a comenzar hablando de fleboestética, una de las ramas de la flebología en la cual uno tiene que hacer mucho hincapié y tener mucha precaución en el tratamiento en las pacientes. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas de las consultas, sobre todo de las mujeres jóvenes de mediana edad y también las más grandes, porque hoy en día el cuidado de la salud es muy importante, es una buena pierna. Y en esto nosotros, cuando el paciente nos llega, nos viene y nos dice a la consulta: doctor, tengo arañitas en las piernas, vengo a que me trate. Después hablaremos de los métodos, escleroterapia, láser, diferentes tratamientos que podemos encarar en la paciente. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: una vez que el paciente nos llega, no es que inmediatamente comenzamos el tratamiento, sino tenemos que hacerle un buen interrogatorio, preguntarle a la paciente si le duelen las piernas, preguntarle si toma anticonceptivos o está en tratamientos hormonales, antecedentes, diferentes elementos que nos van a dar una visión general. Y si es necesario, recurrir a los métodos de diagnóstico como el ecodoppler. Una vez que hemos descartado otras enfermedades más importantes o alguna patología venosa profunda como insuficiencias que requerirán de otro tratamiento, comenzaremos a tratarla a esta paciente. En esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la paciente nos viene por estética. Nosotros tenemos que encararla a esta paciente como una paciente que necesita verse bien las piernas, que necesita mostrarlas, que necesita mostrarse ella misma y sentirse bien consigo misma. Y para esto vamos a tratar de hacer un tratamiento acorde a cada persona, un tratamiento personalizado. ¿Y cómo haremos esto? Un poco ha ido cambiando a través del tiempo las necesidades de los pacientes. O sea, nosotros tenemos que hacer un tratamiento a demanda. Si la paciente nos viene con arañitas y necesita mostrar la parte inferior de las piernas, comenzamos por esas arañitas que más le molestan y no por las superiores, para ir haciendo de arriba hacia abajo. Eso le va a dar un confort al paciente. Esa paciente va a quedar contenta, va a tener más ganas de seguir mejorando y no va a finalizar rápidamente o abandonar su tratamiento, los cuales es uno de los factores en que la paciente nos deja a todos los flebólogos los tratamientos por ser muy prolongados y ver pocos resultados. Hablar de fleboestética es hablar de dos tratamientos principalmente: escleroterapia y láser. La escleroterapia, de por más conocida en el mundo entero, muy utilizada y con buenos resultados, anda muy bien. Pero haremos nosotros hincapié en el láser. ¿Por qué? Porque el láser actúa principalmente en venas pequeñitas, en arañitas, con muy buenos resultados y mostrándole a la paciente rápidamente los beneficios que presenta esta técnica, como el no vendaje. Es una paciente que nos va a venir luego de trabajar o antes de llevarla a los chicos al colegio, se hace una sesión de láser, se coloca obviamente el pantalón,
ajustado sin ningún inconveniente. Y lo digo esto porque es complicado, y aquellas chicas lo saben, ponerse pantalones arriba de las vendas. Con todo esto, el láser vamos a aplicarlo en las pacientes, no van a utilizar las vendas elásticas. No produce dolor, muy poquitito principalmente, es una paciente que retorna a sus actividades normales, puede hacer ejercicio y que tiene una característica muy importante. Da resultados y efectos en aquellas pacientes de sobremanera en las cuales la escleroterapia no dio resultado. Tenemos pacientes, y a todos los flebólogos les pasa y nos pasó lo siguiente: nos quedaba la paciente con las últimas arañitas o tenían arañitas aisladas principalmente en los muslos. Pacientes de mediana edad, en las cuales las sesiones de escleroterapia le producían que alrededor de esa pequeña arañita se le ponga una aureola roja con muchas arañitas, produciendo un fenómeno, y la paciente diciéndonos a la consulta siguiente a los flebólogos: doctor, me veo más arañitas de cuando comencé el tratamiento. Bueno, ahí es donde comenzamos con una fleboestética bien personalizada. Esa paciente, antes de comenzar en esos sectores con escleroterapia, es una paciente ideal para realizar un tratamiento con láser. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado hablar de lo que es el soplo cardíaco? Muchas personas, cuando su médico cardiólogo le dice que tiene un soplo cardíaco, o muchas veces el clínico en una auscultación averigua, escucha un soplo cardíaco, las personas se asustan. Y yo quiero que usted entienda y sepa qué es el soplo cardíaco. ¿Es realmente para asustarse? ¿Cuándo un soplo cardíaco pasa a ser grave? Hoy estamos en compañía del profesor doctor Esteban Ávila, integrante del ITEC, Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón. Justamente él nos va a hablar de qué es el soplo cardíaco, por qué es que se producen y cuáles son los que verdaderamente pueden llamar la atención y ser importantes. El corazón está compuesto por 4 cavidades cardíacas, digamos, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas, la derecha y la izquierda, y el ventrículo, el derecho y el izquierdo. Ambas están comunicadas a través de un orificio aurículo-ventricular, en la cual en cada una de ellas hay una válvula que se llama válvula aurículo-ventricular, tanto la derecha como la izquierda. La izquierda se llama mitral y la derecha se llama tricúspide. Y a su vez, a través del ventrículo se conectan por las arterias pulmonares, a través de una válvula también, que se llama válvula pulmonar, y el ventrículo izquierdo a través de la válvula que se llama aorta. O sea, esa va a dar la circulación a todo el organismo. Y la válvula pulmonar, el ventrículo derecho, va a llevar la circulación al circuito menor, que se llama, hacia los pulmones para que la sangre sea oxigenada y luego regrese por las venas a la aurícula izquierda, y de ahí por el ventrículo izquierdo, válvula aórtica, y hacia la aorta y a toda la circulación, sangre ya oxigenada. ¿Qué son los soplos cardíacos? Los soplos cardíacos son sonidos disarmónicos, pues se llaman ruidos, ruido de soplos, decían. Murmullos o en la literatura inglesa, y los soplos a veces, muchas veces traducen enfermedad cardíaca y muchas veces también no traducen enfermedad cardíaca. Eso es que hay que hacer una diferencia, porque el soplo se produce por el aumento de la velocidad circulatoria. Hay momentos que la velocidad circulatoria aumenta y que el corazón no está enfermo, por ejemplo, en un síndrome anémico. La anemia hace que la circulación aumente y no existe, porque uno oculte un soplo durante un síndrome anémico,
no hay enfermedad cardíaca. Mismo también un síndrome febril, por ejemplo la fiebre, aumenta la velocidad circulatoria y también puede producir un soplo. Lo que pasa es que esos soplos se llaman anorgánicos o fisiológicos. En cambio, los soplos que traducen enfermedades son aquellos soplos que que tienen relación con alguna enfermedad orgánica de las válvulas cardíacas, por ejemplo. La válvula mitral va a producir un soplo, la válvula pulmonar estrecha o insuficiente. ¿Qué significa que esté estrecho o insuficiente? Estrecha significa que está disminuida en su apertura. E insuficiente, cuando se tiene que cerrar, no cierra bien. Entonces, el flujo se transforma, en vez de ser laminar, en flujo turbulento. Y eso va a generar ruidos que se llaman soplo, ruidos de soplo. Esos soplos tienen alguna característica, lo que son orgánicos. Habíamos dicho previamente que hay soplos que no son patológicos, que son soplos producidos únicamente por el aumento de la velocidad circulatoria, y otros que son producidos por enfermedades ya propias del corazón, que son las enfermedades valvulares, o por algunas comunicaciones que tenga el corazón anormales, que sean a nivel auricular, a nivel ventricular, o que haya a veces comunicaciones extracardíacas, como ser, por ejemplo, las fístulas arteriovenosas, o la persistencia del conducto arterioso en los niños, en lo que se llama el ductus arterial, que normalmente se cierra cuando uno nace, pero que al persistir abierto va a originar un soplo. O sea que los soplos es un tema muy importante, porque muchas veces ocultar un soplo no significa que tenga una enfermedad del corazón. Y muchas veces otros soplos sí traducen la enfermedad. Por eso los soplos tienen que estar relacionados con los síntomas, que es lo que siente el paciente. Si siente falta de aire, si siente sensación de dolor de pecho, si ha tenido algún problema de mareo, vértigos, síncope, está relacionado. Y a su vez, el cardiólogo avesado, por supuesto, cuando oculta alguna modificación de los ruidos cardíacos, se llaman ruidos cardíacos accesorios, la presencia de ellos, muchas veces, digamos, eso hace que el soplo sea patológico. Y muchas veces nos mandan a nosotros los cardiólogos, viene afligida una madre con un chico joven o con un niño, decir, me le han ocultado un soplo, entonces, bueno, todo un mundo, ¿no? Entonces muchas veces nosotros con la ocultación solo, con la palpación, con la observación y con los síntomas de ese niño sabemos que el soplo puede estar en un paciente normal, pero también sabemos cuando el paciente puede estar enfermo. Por supuesto que hay métodos accesorios de diagnóstico como la ecocardiografía Doppler, que hoy nos ha simplificado mucho el diagnóstico, pero que nosotros con la clínica y la ocultación podemos estar tranquilamente, decir que este soplo es normal o es un soplo únicamente funcional por un síndrome febril o un síndrome anémico. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy estamos en compañía del doctor Martín Lescano. Él es urólogo integrante del CUR, que es el Centro Urológico Rasguido que funciona en la ciudad de Tucumán. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer en riñón. Es un cáncer que es sufrido tanto por hombres como en mujeres en el mundo entero y que es importante conocer de qué forma se puede manifestar, de qué forma se da a conocer la enfermedad, para detectarlo a tiempo y poder tratarlo convenientemente. El doctor Martín Lescano, desde la ciudad de Tucumán, nos habla sobre este tema. Para hablar específicamente sobre cáncer de riñón, tenemos que saber previamente qué son los riñones y cuál función cumplen dentro del organismo. Los riñones son dos órganos que se encuentran ubicados en el retroperitoneo, que es una ubicación, como para ser un poco más gráfica, detrás de todos los órganos que se encuentran en el abdomen y que se encontrarían, como para darle una ubicación topográfica a nivel de la región lumbar, de ambos lados, del lado derecho y del lado izquierdo.
La función específica de los riñones es de filtrar la sangre, depurarla, formar la orina que lleva todas las sustancias de desecho y eliminar la orina hacia el exterior, y así la sangre ya depurada regresa al organismo para su circulación. El cáncer renal tenemos que es una patología que afecta a individuos de aproximadamente 50 a 60 años, que es donde tiene su mayor incidencia. Por lo general, el cáncer renal comienza con una formación de células malignas que tienen características distintas a las células renales normales, y que cuando van aumentando en número y que van aumentando en tamaño generan ciertos síntomas. El cáncer renal es un cáncer agresivo a medida que va pasando el tiempo, y que por lo general puede llevar a la muerte. Y el diagnóstico precoz o el diagnóstico en las primeras etapas es fundamental, ya sea para el control de la enfermedad o para su curación. Por lo general, los primeros síntomas que puede generar el cáncer de riñón se da en pacientes donde ya el tumor está avanzado, que son dolor lumbar, como dolor tipo pesadez, sangrado en la orina, que esos son los síntomas más habituales, o alguna tumoración palpable en la región abdominal. Por lo general, estos síntomas son ya en una etapa avanzada. Los síntomas precoces, lamentablemente esta patología no tiene síntomas precoces, entonces no hay un momento especial en el cual el paciente puede ir a la consulta para buscar o pensar en un cáncer renal, sino que los diagnósticos precoces, los diagnósticos en las primeras etapas se dan en pacientes que han consultado por otro motivo o se les realizó algún estudio de imagen, ya sea una ecografía o una tomografía por cualquier otra patología o buscando otra cosa, y se encontró con esta particularidad, o sea, sería un diagnóstico incidental. Por lo general afecta a pacientes ya de una edad media de 50 a 60 años, pero se está viendo de que el cáncer renal está afectando a edades un poco más tempranas, desde los 45 años en adelante. Está muy asociado